¿Cuántos peruanos forman parte de la corrupción en el Perú? Si en términos globales nuestra población es de 32 millones y medio, habría que recortar unos 11 millones constituidos por inimputables de 0 a 17 años. De los 21 millones y medio restantes, podemos excluir a los 4 millones de jóvenes en plena formación que por su etapa de aprendizaje aún no integran mafia alguna. Asimismo, de los 17 restantes tendríamos que reducir los adultos mayores de 75 años a más, la mayoría de los cuales están jubilados o apartados de protagonismo, salvo excepciones muy puntuales, que suman 2 millones aproximadamente. De los 15 millones que quedan, tenemos que restar a la población de bajos recursos, DIE, que son excluidos del sistema económico y constituyen 9 millones de la población, 60%. Finalmente, de los 6 millones que quedan, debemos restar el 21% que vive en zona rural, alejada de los espacios urbanos, escenario fundamental de las prácticas ilegales. Nos quedan 4.800.000 ciudadanos, en donde se ubican los grupos y castas corruptas. Según los estudios sobre la corrupción en el Perú, esta ha existido desde inicios de la República y se mantuvo en términos relativamente bajos, 1%, mientras nuestra economía era pequeña y el Estado patrimonio de familias herederas del virreinato y la colonia. Cuando la crisis de la década del 80 impulsó a los sectores laborales y a los ciudadanos en general a un esfuerzo productivo, la población creció de 11 millones en 1965 a casi 22 millones en 1995. Nuestra economía adquirió su condición de emergente con una mediana dimensión que en la segunda década se convirtió en la cuarta sudamericana. Uno de los grandes beneficiados por este auge económico fue la corrupción, que pasó de ser reducida, dispersa y esporádica a institucionalizarse como un sistema formal que incluía la representación política y parlamentaria, la tecnoburocracia estatal, el poder judicial y electoral, la fuerza militar y policial, los medios de comunicación y el sistema educativo nacional. ¿Cuánto creció la corrupción en términos poblacionales en este periodo de 25 años? Si consideramos que era 220.000, 1% de la población en 1995, si proyectamos dicha tasa al presente serían 320.000 respecto a la totalidad de los 300 millones. Sin embargo, si aplicamos solamente a los 4.800.000 que hemos indicado, serían 48.000 integrantes. Obvio, tenemos que considerar que su crecimiento hacia la institucionalización, constatable simplemente si consideramos que todos los presidentes, con la honrosa excepción de Paniagua, han terminado en la cárcel enjuiciados, no habidos e incluso suicidados. Podemos ampliar el porcentaje a mínimo un 10%, es decir, unos 480.000 miembros. En otros términos, las mafias que han lucrado con el esfuerzo de la nación durante décadas constituyen un sector conformado por 500.000 de integrantes. Es decir, se trata de una organización criminal de una magnitud considerable, que, por la fuerza laboral que dispone, resulta ser el grupo económico más poderoso del país. Hemos tenido evidencia que corrobora esta afirmación antes de declararse la pandemia, por los sucesivos destapes y denuncias
que establecieron transacciones con los principales consorcios financieros del país. Muchos de sus líderes han reconocido públicamente el haber concertado pagos y acuerdos. Sin embargo, en muestra de cinismo han declarado que no tenían conocimiento de la naturaleza criminal de sus negocios. Lo cierto es que esta corporación delictiva ha sido la que ha obtenido las mayores ganancias del proceso de reactivación y crecimiento que en 2 décadas los millones de ciudadanos trabajadores y honestos con sus familias hemos logrado ubicar al Perú en el escenario mundial como una nación de economía emergente. Tal vez, sin esta lacra vampira y voraz, si hubiéramos invertido en desarrollo social los miles de millones que se robaron, estaríamos considerados modelo de país desarrollado. Esta idea nos lleva al tema de la lucha contra la corrupción. En realidad han sido factores circunstanciales y azarosos que involucran actitudes éticas aisladas, no estructuradas ni sistemáticas entre sí, las que han permitido visibilizar la existencia de este sistema delictivo organizado. Disidencias internas, venganzas y pugnas intestinas, ejemplos excepcionales de ética periodística, inéditas vocaciones fiscalizadoras, colaboraciones eficaces, casualidades y suerte, etc. Asimismo, por el creciente éxito en sus actividades y la creencia de que iban a manejar el Perú durante las décadas futuras, ha sido la soberbia del poder, el hacer ostensión de sus signos de riqueza y la prepotencia de sus integrantes la que ha sido determinante en el destape de sus miserias morales y parasitismo. La indignación y consecuente movilización de la mitad y un poquito más de la población consiguió detener a esta organización criminal que pensó tener segura otra vez la conducción del país. Esta escasísima diferencia muestra lo arraigado que estaba el sistema de corrupción nacional, cuyo goteo de dinero asistencialista bastaba para lograr la aceptación complaciente de su existencia por muchos que incluso cerraban los ojos ante lo denunciado y la fuga de muchos de sus cabecillas que optaron por el silencio. La cuarentena e inmovilidad social para enfrentar la pandemia ha distraído la mirada de la nación enfrascada en la lucha contra el coronavirus. Pero esto no significa que la corrupción sistemática en el Perú esté desactivada, ni mucho menos. Más aún si se vislumbra una recesión económica futura y que las elecciones para el cambio de gobierno están muy cerca. Los corruptos están muy activos, sin duda. A diferencia de los 4 millones honestos de la población económicamente activa, que estamos abocados en el trabajo para salir adelante frente al virus y a la crisis, el 500.000 de corruptos que han acumulado recursos y dinero siguen activos y ponzoñosos como el COVID-19. Siguen trabajando cotidianamente para rebrotar, volver como un virus persistente en abril del 2021. La corrupción organizada y legitimada en el Perú mantiene un arraigo latente. Pese a lo expresado por la demagogia de los discursos, no ha sido derrotada y puede regresar más virulenta y mortal. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos probos que nos ganamos el sustento trabajando, respetuosos de las leyes y democráticos, contrarios a la discriminación, la injusticia y la prepotencia? Veamos lo que ocurre en un país hermano, de economía más fuerte, y donde la corrupción y el narcotráfico ha instalado un régimen estable. Nos referimos a México. Su actual presidente enfrenta el corazón del poder político mafioso con un cambio constitucional clave.
incluir la revocatoria presidencial como un derecho constitucional del pueblo. Es decir, que a partir de la inclusión de este artículo en la Constitución de la Nación, todo candidato electo e instalado como presidente de la Nación será sometido a los 2 años de su gobierno a un referéndum nacional para determinar su continuidad en el periodo elegido. Si la mitad más uno considera que no solo no ha cumplido con su programa o promesas electorales, sino que su actuación deja muchas sospechas éticas y vota, por lo tanto, por la no continuidad de su mandato, de inmediato cesa en sus funciones y se convoca a elecciones presidenciales a los 70 días. Si estamos de acuerdo al respecto, sin distraernos de nuestras obligaciones y tareas cotidianas, demos inicio a través de las redes sociales, los medios virtuales, la conversación y los espacios cotidianos, a una campaña masiva a favor de que se apruebe en el Perú una ley de modificación constitucional para que se incluya esta revocatoria presidencial. Hagamos algo para impedir que la corrupción siga creciendo en el país. Reaccionemos contra un peligro mayor. La pandemia pasará, pero si no hacemos nada, las mafias quedarán generando un grave daño al país.